que hemos invitado a un exgobernador del departamento de Bolívar, a Luis Daniel Vargas. Señor Luis Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, gracias a Dios. Bastante complacido de compartir con ustedes. Bueno, hay que decirlo para, digamos, la transparencia del programa, que usted forma parte de la campaña de Yamil Arana a la gobernación de Bolívar, pero lo hemos invitado no para hablar por sí misma de una candidatura en particular, sino sobre el futuro, sobre los retos que un departamento como este, el nuestro, el de Bolívar, tiene por su antecedente como gobernador del departamento. Lo primero que quiero preguntarle es, a nivel político electoral, ¿cómo siente el ambiente, digamos, en medio de 9 candidaturas? Hay unas más fuertes que otras, por supuesto. ¿Cómo pinta el panorama de aquí al 29? Bueno, es un hecho de punto inédito este número de candidaturas. La vez anterior, como 4 o 5 candidatos, creo, menos. Y ahora son 9 personas, hombres y mujeres. ¿En su época cuántos fueron? Cuando yo aspiré y que fue elegido gobernador en el año 2000, conmigo estuvieron 3 candidatos más. Es decir, 4. 4, sí. Ha crecido la cifra. Sí, bastante. Yo pienso que también es producto de esta explosión que hay de partidos políticos. Ahora nadie se queda sin aval. Hay 35, algo así por el estilo de partidos políticos, movimientos políticos que pueden dar aval. Entonces ahora mismo conseguir un aval es lo más fácil del mundo. Ojalá que con el tiempo eso vaya decantando, porque eso no es serio tampoco. Bien, y bueno, le preguntaba entonces, ¿y cómo esos 9 candidatos, hay unos con más fortaleza que otros? El debate en medio, ¿cómo pinta el debate electoral de cara a las necesidades del departamento? Bueno, también hay una diferencia entre el debate de Cartagena, de la alcaldía, que está bastante, digamos, complicado, demasiados ataques, las redes sociales casi que explotando. Sí. Y en la gobernación siempre es diferente, hay más recorrido por el departamento. Parece mentira, pero también juega un papel importante las propuestas, el conocimiento del departamento, porque no es lo mismo hablar en Cartagena que tú hablar, por ejemplo, de Norosí. Nadie sabe que Depoto Norosí existe, que es el último municipio creado en Bolívar. Hay que llegar en chalupa y después hay que tomar burro. Cantagallo, que son municipios muy lindos, pero que la gente no se ha tomado el trabajo de ir. Entonces, siempre para mí, pues particularmente, la campaña de gobernación como más bonita, más cercana a la gente, si tiene más espacio de contacto, esas visitas a la provincia son enriquecedoras impresionantemente. Entonces, es diferente. Y entonces, en la gobernación las cosas pienso que están como más tranquilas. Cada persona, hombres y mujeres, están haciendo su trabajo, presentando su propuesta como debe ser, recorriendo el departamento como debe ser. Y en fin, bueno, y lo importante es que a través de estos medios de comunicación tan importantes, las personas puedan conocer las hojas de vida, los antecedentes, quienes rodean los candidatos, qué tanta seguridad, qué tanto conocimiento tienen el departamento. Eso es importante, no se puede llegar a improvisar. Eso es grave, yo que lo viví. Claro que cada época son diferentes. En mi época todavía estaba el conflicto armado, todavía estaba el tema de la FARC, del ELN, de los paramilitarismo. Ahora hay otros actores de conflicto y siempre las campañas son diferentes. Pero es importante que la opinión pública se haga su propia opinión de cada persona, hombre y mujer, como candidato o candidata. Exgobernador, bueno, usted acaba de mencionar que en su época había un alto riesgo y conflictos pues de estas guerrillas, y hoy tenemos un reporte por parte de la Defensoría del Pueblo que dice que hay 9 municipios de Bolívar que están en riesgo para estas próximas elecciones por grupos al margen de la ley, como las disidencias de la FARC, el ELN y estos grupos organizados delincuenciales. ¿Cómo cree usted que se debería manejar esta situación en el territorio bolivarense? Yo creo que eso es producto de una reacción
de las políticas nacionales del presidente Petro en relación con la paz total. Que hay algunos grupos que para poder llegar a negociar, entonces ejercen toda esta serie de acciones, de actitudes, de demostración de fuerza, para que entonces llegara a una mesa de negociación con mejores posicionamientos político-militar. Es decir, entonces, que estos grupos están retando al gobierno aprovechando las elecciones. Desafortunadamente es así. ¿Por qué? Porque las elecciones obviamente es un cuadro que todo el mundo está pendiente. El mundo, aunque nosotros no creamos, el mundo está pendiente de lo que va a pasar en Colombia, así como nosotros estuvimos pendientes de lo que pasó en Argentina, lo que acaba de pasar en Ecuador, lo que acaba de pasar en Guatemala, etcétera. Entonces, eso está pasando en Colombia. Y Bolívar, dentro de la región Caribe, es el departamento que está más sujeto a ese conflicto. Es que nosotros en Bolívar somos el único departamento en la región Caribe que tenemos los cultivos de la mata de coca, los cultivos ilícitos. Eso es un factor de violencia demasiado importante. Bolívar es el corredor entre toda la frontera con Venezuela y el Mar Caribe, que es donde se sacan todo el tema del narcotráfico y donde entran todo el tema de las armas ilegales. Entonces nosotros estamos en una situación que no es fácil. Mira lo que pasa en Cartagena. Es que todo eso tiene que ver, todo el tema de las trata de personas, de mujeres, de niños, de niñas. Todo eso tiene que ver con ese conflicto. Entonces es una situación muy difícil. Uno no se lo desea a nadie, pero nosotros, y yo me considero entre ellos, nos toca trabajar en medio de ese conflicto. Cuando yo aspiré en ese año, me tocaba. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 1999, en el mismo año 2000, que yo pasaba por los Montes de María, entre San Jacinto y el Carmen de Bolívar, a las 6 de la mañana, y todavía había una tractomula o un bus de transporte intermunicipal incinerado, echando un mito, como dice uno. Todavía uno lo veía. Cuando uno regresaba de noche, entre las 7, 8, 10 de la noche, y pasaba de San Cayetano, esas curvas, uno volvía a respirar cuando estaba en Arjona. Mientras tanto llevaba el corazón en la mano y tocaba. Gracias a Dios a mí nunca me pasó nada. Pero de hecho, cuando fui gobernador, una vez me amenazaba la guerrilla, otra vez me amenazaba los paramilitares. De hecho, me pusieron una bomba en la gobernación en ese año, en el 2001, 2002, no recuerdo mucho. Entonces era una situación muy difícil. Evidentemente no estamos en los mismos niveles de esa época, sin embargo hay un riesgo, y ahí es donde entonces las autoridades departamentales e incluso nacional, usted que fue autoridad, ¿cómo se garantiza la seguridad en esas zonas que hoy, repito, de acuerdo a la información de la Defensoría del Pueblo, hay riesgo electoral? Es decir, probablemente no se pueden llegar a hacer las elecciones en estos 9 municipios por asuntos de seguridad. No, yo pensaría que el Estado tiene que hacer presencia en esos municipios, presencia institucional, no solamente policía y militar, sino también social. Yo soy de los que creo que todos estos temas de violencia también tienen un factor social, un caldo de cultivo, que son las desigualdades, las iniquidades, la falta de acceso, la pobreza, todo ese tema. Eso sirve de caldo de cultivo para que un jovencito esté raspando coca, como se llama en el sur de Bolívar, los raspachines, en vez de estar en la escuela, en vez de estar en el colegio, pero porque no tiene las oportunidades. Entonces yo pienso que ahí donde tiene que estar el Estado para desactivar esa bomba de tiempo. Entonces el Estado es el llamado, no son los particulares, no son los actores armados, sino el Estado legítimo es el que tiene que hacer presencia en estos territorios. Señor Vargas, apelando a ese paso que usted por la gobernación y el ojo que siempre le ha puesto al departamento, desde su época a hoy, ¿en qué ha mejorado, considerando en lo que a futuro se debe seguir priorizando? No, es mucho, empezando, como hemos hablado, del orden público. En mi época habían 15 municipios, 14 del sur de Bolívar y uno de los Montes de María, Arroyo Hondo, ahí al lado de Calamar,
que no tenían ni siquiera una estación de policía. O sea, no había la institucionalidad. Entonces, a mí me contaban como gobernador las comunidades, porque yo pasaba mucho en el sur de Bolívar, que de noche, a las 6, 7 de la noche, quienes patrullaban esos municipios, algunos eran la guerrilla y otros eran los paramilitares. Y nadie decía nada. Y todo el mundo sabía que estaban allí. 15 municipios, sin una inspección de policía. Entonces, ahora eso ha cambiado. Desde finales de mi gobierno, ya se empezaron a entregar las inspecciones, a hacer presencia. Ha cambiado mucho. Ahora, el tema económico. A mí me tocó como gobernador empezar un plan de choque. Yo fui el gobernador que firmó la ley 550, siendo el ministro Santos, el hoy expresidente Santos, el ministro de Hacienda Pastrana, la ley 550, que es una ley de ajuste muy fuerte. La que no se podía, se llama la ley de quiebra. La ley de quiebra, no se podía invertir nada, 0 pesos en inversión. Claro, porque eran para pagar los municipios deudas, estaban, exacto, deudas de gobiernos anteriores. Eso fue a 15 años. Entonces, cuando llega el gobierno de Juan Carlos Gozaí, encontró un departamento saneado, 0 kilómetros, 0 deuda, y para rematar ya había cambiado el tema de las regalías. Entonces encontró mucho dinero, afortunadamente ya nacionales, para invertir en la región. Y se invirtió en la región, lo hizo Gozaín, lo hizo Domé Turbay, lo está haciendo Vicente Blair, etc. Entonces las condiciones son diferentes, hay dinero, yo creo que hay recursos, lo que hay que invertirlo bien. Lo que hay es que 0 corrupción, que los dineros lleguen a la educación, a la salud, las carreteras, el empleo, seguridad. ¿Y cuáles son esos retos fundamentales para el desarrollo social del departamento de Bolívar? Yo pensaría que por geográficamente es una tira larga, es diferente, digamos, sobre todo por el tema de los accesos, el sur de Bolívar, cómo es tan diferente del centro y del norte. Así es. Yo pensaría que el primer reto es el tema de la superación de la pobreza. Hoy el departamento de Bolívar tiene unos 2.300.000 habitantes, para redondear. De esos, 1 millón, casi la mitad, 1 millón, vive con menos de 325.000 pesos al mes. Esa es la pobreza monetaria. Increíble. La pobreza extrema, más de 325.000 habitantes de Bolívar viven con menos de 150.000 pesos mensuales. Wow. Eso hay que superarlo. Total. Entonces, ese es el primer reto que van a tener el gobernador o la gobernadora que elijamos los bolivarenses. El segundo reto, pensaría yo, la seguridad, la inseguridad, no solamente en Cartagena, en el departamento, en los campos. El problema de los jóvenes en riesgo, que en mi época se llamaban las pandillas juveniles. Eso está agobiando a los municipios, pero es parte de todo un tema de acceso a la educación, a la salud, al empleo, etcétera. Lo otro son los accesos a la educación. Hoy se quedan en Bolívar, hay 254.000 estudiantes, pero hay 17.000 niños, niñas y jóvenes por fuera del sistema. Que no van. En transición, que es la primera etapa, la etapa clave más importante, que es la educación inicial, solamente está el 50%. ¿Y dónde está el otro 50%? Entonces, ese otro 50% llega a primaria, sin la transición, sin la educación inicial. Ya llega con un déficit. Ya llega mal y termina mal. Después en la primaria está en el 90%, pero después caemos en la básica secundaria al 73%. ¿Qué pasa con ese 20 y pico por ciento? Es la deserción. Están por fuera. Y después en la media, del 73 bajamos al 43, que son los que se terminan graduando. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ahí hay unos cuellos de botella graves, que ese es para mí uno de los retos más importantes que tienen los próximos gobernantes. En materia de salud, nosotros nos quejamos de muchas cosas en Cartagena, pero es que en los corregimientos de Bolívar no hay un puesto de salud. Sí hay. No hay centro de salud. No hay centro de salud. No hay una ambulancia.
En San Juan de Nepomuceno comparte la ambulancia con San Cayetano. Entonces, cuando se enferma alguien allá, no se puede enfermar nadie en San Cayetano. En otro corregimiento no hay un puesto de salud. Nosotros, cuando fuimos precisamente, que hablaba de Arroyo Hondo, vi un puesto de salud, está el cascarón. No hay un médico, no hay una enfermera, un auxiliar, nada. Lo que termina siendo un elefante blanco allí en medio de un municipio con tantas necesidades. Eso no puede seguir siendo. Entonces, ese es el reto de los próximos gobernantes. Dejar de hacer de pronto esas grandes carreteras, esos grandes puentes que se necesitan. Está bien, pero tenemos que resolverlo primero. El desempleo, Bolívar, usted lo sabe, es de los departamentos donde más hay desempleo, más del 10%, pero lo más grave es la brecha entre el desempleo de los hombres y el desempleo de las mujeres. Exgobernador, una precisión aquí, pues retomando lo que usted está hablando acerca de los retos que tienen pues los nuevos gobernantes, quiero hacer de pronto una pregunta enfocada con eso, y es: en este ejercicio de la política hemos visto cómo varios candidatos han pasado de una candidatura a otra. Un día se lanzan a la alcaldía, otro día se lanzan al consejo, otro día a la gobernación, y parece que tienen una hoja de ruta ya destinada, ya conocen cuáles son las problemáticas, entre comillas, tanto de la ciudad como del departamento, pero resulta que cuando son elegidos no pasa nada. No se ejecutan esas acciones, esas propuestas, esas necesidades no son resueltas. Entonces, ¿cómo ve usted esta situación? O sea, ¿por qué los ciudadanos, porque no se ve solamente en Cartagena, esto pasa también a nivel de país? Claro. Entonces, ¿por qué siempre hay decepciones? ¿Por qué ese desvío de esas personas que llegan a ejercer estos cargos públicos que prometen una cosa, pero no pasa lo que se ha dicho? Ya usted está mencionando, hay puestos de salud que solo está el cascarón y no hay una estructura médica que pueda atender estas situaciones. Entonces, ¿por qué se dan estas cosas? ¿Qué pasa en ese proceso? Yo pensaría que hay dos aristas. Una primera, que es todo el tema que yo digo, inclusive la parafernalia de las campañas, que la gente se embarca en eso. Entonces el tema de demostrar la fuerza en las manifestaciones y tal. Y yo pienso que hay que concentrarse más en la capacidad de ese gobernante de administrar un departamento. ¿Qué tanto conoce el departamento? ¿Lo ha recorrido? Entonces, para evitar eso que comentas, de que no se cambie de una candidatura a otra, eso no es serio. Eso no es serio, eso es para ver cómo le va, porque alguien lo ofrece. Y yo les cuento y se acordarán de mí. Ahora en el mes de septiembre, verán a ver ustedes que van a haber varios candidatos, tanto de alcaldía como de gobernación, que terminan renunciando, que terminan negociando, porque a eso es lo que van, muchos y muchas, a negociar, o para que después los llamen ex candidatos. Es increíble, sí. Esa es la parafernalia. Lo ponen en la hoja de vida. Por supuesto, es candidato, eso no dice nada. En las redes sociales. Así es. Y lo otro que comenta es que precisamente la gente no ha entendido el efecto jurídico del programa de gobierno. Por eso que se llama voto programático. Es que eso es una obligación para el gobernante elegido. La ley 131 del 94 del gobierno de César Gaviria, que que reglamenta unos artículos de la Constitución, el 259 y el artículo 40, que habla de la revocatoria del mandato. Para eso está. Eso es lo que tenemos que hacer. Candidato o candidata ya elegido, gobernante, que no cumpla, hay que revocarle el mandato. El pueblo, la comunidad tiene que expresarse. El día, la primera vez que aquí pase eso, con un alcalde o alcaldesa, un gobernador o gobernadora, que se le revoque el mandato, se acaba esa parafernalia. Para eso están las leyes, para eso es voto programático. Yo me cuidé, como lo comentaba ahora, en el programa de gobierno que yo tuve la oportunidad de coordinar, en que sea un documento de estudio, de discusión basado en datos estadísticos, en cifras de la realidad del departamento para la discusión. Eso es una hoja de ruta, así de sencillo, pero eso hay que cumplirlo. Eso no puede quedar en letra muerta y debe ser de dominio público para que la gente sepa a qué se compromete ese candidato. En su momento aspirante cuando es gobernante. Exactamente, así es. Señor Vargas, para finalizar,
quiero que le envíe un mensaje a la ciudadanía en todo el departamento de Bolívar que nos ve a través de aquí del canal Cartagena sobre ese voto informado, ese llenarse de criterios, de conocer cada una de las candidaturas para que el voto que sea a conciencia, cuando acuda el 29 de octubre a la urna, lo haga pensando en el bienestar, en el desarrollo del departamento y no por un billete de ese día. O por un sancocho, o por una silla plástica o una teja, lo que normalmente en la politiquería se ha aplicado históricamente y esperemos que no se siga haciendo, pero infortunadamente sigue pasando. Sí, eso es muy cierto, doloroso. Yo no lo viví, lo sufrí, así literalmente. La gente le dice, no, excelente, qué bueno que estés por aquí, pero a la hora del día del debate, como tú muy bien lo dices, la gente es dinero, es impresionante. Entonces, cuando ustedes hacen estas entrevistas en los barrios, en las calles, que uno los ve y los escucha en los noticieros, que dicen, no, que se inundó, pero yo los invito a que pregunten a esa persona, es una pregunta dura, pero hay que hacerlo para cambiar ese esquema, ese chip. ¿Y usted por quién votó? El día que alguien le pregunte a esa persona que se queja de una inundación, que se queja de que no hay escuelas, de que no llegan los docentes, el día que usted le pregunte, ¿usted por quién votó para la gobernación? ¿Usted por quién votó para la alcaldía? ¿Usted quién eligió de concejal o de diputado? Se acaba eso. ¿Por qué? Porque ellos están desconectados. Ellos creen que elegir por plata después no tienen las consecuencias de las inundaciones, de la falta de docentes, de gestión. No, eso va totalmente ligado, íntimamente ligado, pero no tenemos esa cultura. Entonces, mientras no la tengamos, yo sí creo que hay que ser llamado a votar a conciencia. Por favor, un dinero, 50, 100 mil, 200 mil pesos. Miren, en la última elección que yo aspiré, me contaban que en municipios del sur de Bolívar estaban comprando votos a 300 mil pesos, en otros a 500 mil pesos un voto. Yo sé que no es fácil decirle a una persona que no venda el voto, pero hay que hacerlo. Son 4 años de desempleo, 4 años sin educación, 4 años sin salud, 4 años sin carretera, 4 años sin seguridad, de incertidumbre. Y la gente feliz. Por eso que digo la parafernalia, usted lo vieron, felices. Los famosos líderes, la famosa lideresa, eso es lo que tenemos que acabar. La gente tiene que salir a votar a conciencia. El día que eso pase, esto va a cambiar.